Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos, pero bueno, todos me conocen como Charlie. Soy parte de la Iglesia Vida Plena y estamos apoyando en este hermoso ministerio de empoderamiento a una serie que en este momento es de números. Yo voy a compartirles el libro de números en el capítulo 9 y 10. Y bueno, empezando en este libro de números, podemos ver que el título de números 9 dice celebración de la Pascua. La Pascua era, bueno, como tema introductorio o argumento introductorio, la Pascua era una celebración que celebraban los judíos cuando estaban en la tierra de Egipto. Esta celebración era símbolo de que anhelaban una libertad y por eso celebraban esta Pascua en Egipto. Posteriormente, un año después, me parece 1 o 2 años después que salen, que Dios los hace libres, pues bueno, ya la celebran, pero con el motivo real que es celebrando esta vez su libertad. Pero ya en la actualidad la Pascua la podemos ejemplificar como el sacrificio de Cristo, porque el momento de que hacían la Pascua era, obviamente, tomaban a un cordero o a algún animal y lo sacrificaban en un altar, obviamente como ofrenda a Dios. Y desde ahí podemos ver que ejemplifica, en este caso, a Jesús, como cuando Cristo fue a la cruz a morir en la cruz por nosotros, que derramó su sangre para que nosotros el día de hoy pues tengamos vida eterna y bueno, tengamos salvación en él. Pero bueno, en esta parte, ellos, más bien el libro empieza cuando Dios habla con Moisés en el desierto y le dice, tienen que celebrar la Pascua, obviamente para que me ofrezcan la ofrenda a mí. Y bueno, Moisés más bien da la indicación al pueblo de que tienen que celebrar la Pascua. Y más adelante vemos que un pequeño grupo de israelitas, de gente del pueblo, se le acerca a Moisés y le pregunta, oye, nosotros no celebraremos la Pascua por causa de muerto. Y bueno, en este caso, por causa de muerto, se refiere a cuando, bueno, en este caso, cuando ellos tenían algún familiar que lamentablemente fallecía o moría o estaban cerca de alguna persona que fallecía y estaban cerca de esta persona o de su familiar, eso se conocía como inmundicia por causa de muerto. Es decir, si nos vamos al capítulo 19:11 de Números, dice que las personas que tocaban un cuerpo estaban inmundas por 7 días. Entonces, la forma para poder purificarse de esta inmundicia, dice la palabra más adelante, que tenían que vertir un agua especial en ellos, obviamente desde la cabeza hasta la punta de los pies, para que fueran, eso lo tenían que hacer en el día tercero. Después de vertir esta agua en su cabeza, al día tercero, al día séptimo, ya quedaban purificados. Y bueno, eso lo podemos ejemplificar en estos tiempos como que el agua de ese entonces se podía ver como el Espíritu Santo. Si tú vertías, o más bien si en este caso tú dejas que el Espíritu Santo tenga total autoridad en ti para lo que sea, obviamente él te va a limpiar, Él te va a purificar, Él te va a dar perdón, Él te va a dar esa gracia que por medio de su Hijo Jesucristo tenemos, obviamente también por medio del Espíritu Santo. Entonces, estas personas se le acercan a Moisés preguntándole, oye, ¿no lo vamos a celebrar nosotros por causa de muerto? Entonces aquí vemos algo igual, algo particular, porque Moisés dice, muy bien, déjenme preguntarle a Dios, el caso de ustedes, técnicamente les dice. Entonces sube Moisés a hablar con Dios y les pregunta, o más bien les menciona el caso de estas personas y obviamente Dios les dice, sí, pueden celebrarlo, claro, pero obviamente tendrían que hacerlo un mes después, porque ellos lo dicen la Biblia, que ellos la Pascua, la mayoría del pueblo la celebraba en el mes primero del año, más o menos por el día 14. Entonces dice, sí la pueden celebrar, pero tiene que ser en el mes segundo del año y también aproximadamente por el día 14. Entonces,
También la palabra dice que les da un mes después para que ellos puedan purificarse de esta inmundicia que tenían. Y bueno, la inmundicia en estos tiempos podemos verla como cualquier cosa que nos separa de Dios. Llámese cualquier tipo de pecado. Si tú te estás congregando o si tú no conoces bien a Dios o si has escuchado hablar de los cristianos, de personas que alaban a Dios o cualquier otro sobrenombre particular y peculiar, podemos verlo que cualquier cosa que tú haces que no concuerde con los mandamientos que dejó Dios en la Biblia, lo podemos ver como pecado, lo podemos ver como una falta. Entonces, si nosotros tenemos estas cosas en nosotros, se conoce como inmundicia. En esta parte podemos ver cómo Dios tiene misericordia de ellos y les dice, sí, pueden ofrecerme a mí ese sacrificio, pero tienen que purificarse. En este caso, podemos ver que Dios sí nos permite acercarnos, pero tenemos que purificarnos. Después, habla también acerca de si hay extranjeros con ustedes, que lo celebren también con los mismos ritos, con las mismas ceremonias y todo. Cuando habla de los extranjeros se refiere a nosotros los gentiles en este tiempo, es decir, que Dios tiene misericordia aún de nosotros, los gentiles, y también podemos ver eso en la palabra, que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Y ahí podemos ver la misericordia de Dios, que a pesar de que nosotros no somos sanguíneamente descendientes de su pueblo Israel, aún nos hace parte de su pueblo, de su reino, pero siempre y cuando nos rindamos a Él. Y después podemos ver que como ellos ya estaban en el desierto, ya habían sido libres de Egipto, podemos ver cómo Dios los guiaba en el día con una nube que los cubría del sol. Eso también nos hace ver el cuidado que tiene Dios con su pueblo, que la nube los cubría del sol, y en la noche una columna de fuego los alumbraba en las tinieblas. Podemos ver cómo Dios tiene este particular cuidado por su pueblo, obviamente no solo por su pueblo legítimo Israel, sino también nosotros como su pueblo, nosotros los cristianos, los que creemos en Él. Muy bien, y más adelante podemos ver en el capítulo 10 cómo Dios le manda a Moisés a hacer 2 trompetas de plata. En el Antiguo Testamento la plata es considerada como la redención. Entonces podemos ver cómo Dios nos hace ver la redención desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento después cómo fue que se obtiene la redención por medio de Cristo. Estas trompetas tenían diferentes usos, muchos o la mayoría de sus usos eran para llamar al pueblo. Dice la palabra en esta parte de Números 10 que cuando tocaban una trompeta era para reunir a todo el pueblo. Dice después, no es cierto, era cuando tocaban 2 trompetas era para reunir al pueblo, y cuando tocaban una era para reunir a los jefes y los príncipes de cada tribu. Después podemos ver cómo más adelante en el mismo libro, más bien en el mismo capítulo 10, Dios hace referencia a cómo mueve a sus ejércitos. Obviamente pone enfrente a varios hombres, pero nos muestra que al momento de ponerlos podemos ver que son, o más bien nos hace referencia a las 12 tribus de Israel. Pone algunos hombres con nombres diferentes a las tribus, pero el significado sigue siendo igual, de que representa las 12 tribus. Y también podemos ver que más bien Dios nos enseña en esta parte cómo estos hombres iban liderando a las tropas, a los ejércitos, pero iban tocando canciones de júbilo, iban tocando alabanzas, iban tocando adoraciones, obviamente con estas trompetas, y hace alusión aquí a que nosotros debemos de entrar siempre ya sea a la presencia de Dios o buscando de Él, pero siempre con alabanza, siempre con adoración, porque es lo primero que debemos hacer. Y si vas a orar, primero inicia alabándole a Dios, inicia adorándole a Dios, diciendo todos sus atributos de Dios. Después, si estás sí podemos ver que en las prédicas o en los cultos se empieza con alabanza y con adoración, precisamente para que podamos entrar a su presencia por medio de estas. También podemos ver cómo el pueblo dependía totalmente de Dios, porque cuando decía Dios, vayan a la derecha, el pueblo se movía a la derecha, vayan a la izquierda, el pueblo iba a la derecha. Si la nube se detenía, que la nube era símbolo de la gloria de Dios, si la nube se detenía, el pueblo se detenía, si la nube seguía, el pueblo seguía.
Esto hace referencia también a que nosotros como personas debemos de basar todas nuestras decisiones de nuestra vida en Dios. No importa lo más sencillo que sea, si tú le quieres decir al Señor, ¿sabes qué, Señor? ¿Será bueno que yo compre tal cosa? ¿Será bueno que me inscriba a tal escuela? ¿Será bueno que yo me meta a tal trabajo? ¿Este trabajo vendrá de ti? Sea la cosa más pequeña que tú puedas decir, siempre debes pedir la dirección de Dios. Porque obviamente si pedimos la dirección de Dios, Dios nunca nos va a decir que hagamos algo que nos perjudique a nosotros, sino todo lo contrario. Dios nos hace ver que si lo consultamos a Él y le tomamos a Él en cuenta para todas nuestras decisiones, Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y si lo resumimos, el 9 y el 10 de estos capítulos, podemos ver que Dios quiere obviamente que estemos con Él, que entremos en su presencia, pero no quiere que entremos impuros. Dios también quiere que dependamos de Él y que busquemos su guianza en todo momento, no solo cuando nos va bien o cuando nos va mal, sino en todo momento. También podemos ver que Dios quiere que la alabemos, que la adoremos, que tengamos un tiempo delante de Él para buscarle y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito esto, yo quiero esto, pero también no solo para pedir, claro, no está mal, pero también estar en un tiempo con Dios, solo en su presencia, a lo mejor sin decir nada, sino decirle, Señor, aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero estar delante de ti. Y también decirle, Señor, y eso tiene que ser continuo, tiene que ser todos los días de tu vida, decirle, Señor, ¿sabes qué? Hoy hice tal cosa, hoy me estresé y a lo mejor reaccioné mal con una persona, a lo mejor hoy no fui de testimonio, pero me pongo a cuentas delante de ti. Eso es lo que Dios quiere que hagamos todos los días, porque al momento de que tú y yo podamos depender de Él, vamos a ir conociendo a Dios en su totalidad, en una intimidad, y también vamos a conocer que Dios no solo es la figura de autoridad que está en el Antiguo Testamento, sino la figura de amor y de misericordia que Jesús más bien nos deja ver en el Nuevo Testamento, en las Nuevas Escrituras, cuando Él dijo que Él no venía a romper la ley, sino a cumplirla. Entonces podemos ver la infinita gracia, la infinita misericordia de Dios y también su infinito amor en la cruz. Hoy yo te invito a que puedas ponerte a cuentas delante de Dios, a que puedas reconocer a Dios como tu Señor y Salvador, a que tú puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no te conozco muy bien, pero quiero conocerte. Decir, ¿sabes qué, Señor? Yo he hecho cosas malas en mi vida, pero hoy me arrepiento. ¿Para qué? Para que yo pueda estar contigo y pueda ser guiado por tu poderosa mano y por tu infinito amor. Me quiero rendir delante de ti para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que yo quería compartir contigo el día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que el día de hoy tú tengas un nuevo entendimiento y hoy tú tengas una nueva perspectiva de lo que es Dios, y no solo que tengas en mente que Dios es religión, porque Dios no es religión, Dios es amor, Dios es un Dios vivo y quiere que tengas vida y vida en abundancia en Él, y también quiere que tengas salvación. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que sea de bendición y que puedas encontrarte con ese Dios de amor, que yo espero que sí puedas encontrarlo. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.